Ya estamos de regreso desde Mérida y le agradezco a Federico Berrueto que nos acompaña aquí en la revista Peninsular. Federico, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí en la revista. Oye, Federico, dime, ¿cómo ves a esta oposición que yo veo desdibujada? Sí, mira, la oposición está desdibujada porque no se ha repuesto de una derrota que no es una derrota electoral, ni es una derrota política, es una derrota moral. O sea, cuando dice el presidente López Obrador, los conservadores están moralmente derrotados, pues es un exceso retórico, pero lo que sí es que la oposición está eh, digamos, en una crisis moral más que una crisis política. Para el PRI, por ejemplo, el estigma de la corrupción es brutal, con un agregado que el actual dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de los diputados, las dos figuras más visibles, pues reproducen precisamente ese pasado de venalidad de manera tal que se ven muy malas cosas. Y en el caso del PAN, la situación, desde luego, no tiene la misma dimensión de gravedad, no es una crisis de tal profundidad, pero también hay una crisis moral. El PAN era referente de cultura cívica y de democracia. Lo perdió en el camino, desde mi punto de vista, lo perdió con claridad con Felipe Calderón. Cuando Felipe Calderón se, digamos, sobrepone a la vida interna del PAN, creo que le hizo mucho daño. La salida de Germán Martínez creo que fue un también... lo cierto es que en 18 el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se da en el marco de una crisis y un desgaste y un deterioro tanto del PAN como del PRI y del PRD, con la salida de Morena, que bueno, ahora lo que vemos es que están en una situación muy, muy diezmada, han hecho algún esfuerzo y fíjate, el 21, el 21 le fue muy bien a la oposición a pesar del PRI y del PAN. Es decir, es la gente la que utiliza La esos sociedad. partidos, la sociedad, ¿verdad? Para expresar su inconformidad con Andrés Manuel López Obrador. Por eso no le fue bien en las zonas urbanas a Morena. Oye, y hay figuras dentro de esto. Bueno, Bueno, mira, la figura más relevante es y para el PRI al menos, desde luego también el PAN tienes tú el caso de Santiago Krill, tienes varios los nombres que ha manejado Marco Cortés, como son gobernadores en funciones, Mauricio Vila, Mauricio Curi. Pero yo creo en todo esto, para mí lo más alentador que ha ocurrido en el PRI después de un grave y seguido deterioro que, insisto, viene desde tiempo atrás, es el anuncio de Beatriz Paredes de su interés de buscar la candidatura de la coalición. Esto es muy importante subrayarlo, no es del PRI, es de la coalición, o no solamente del PRI. Y esto es importante porque Beatriz acredita toda una historia de partido al margen de los defectos que son los que han hundido al partido, que es fundamentalmente la corrupción, el oportunismo, la frivolidad. Beatriz es una trayectoria de seriedad, de sobriedad, de auténtica austeridad, no como la austeridad como impostura, sino porque así es, y por otro lado de claridad política. Creo que es muy, muy significativo que ella lo ha dicho, que ella lo haya expresado. Pero también debo decirte una cosa que en el Senado está ocurriendo. Desde mi punto de vista, lo mejor de Morena está en el Senado, que es Ricardo Ricardo, Monreal. Ricardo Monreal. Y lo mejor del PAN, pues yo lo estoy viendo en las senadoras, incluyendo a Lili Telles, que es una recién inclusión, ella fue electa por Morena, pero pues es de lo mejor ahorita que hay en términos de claridad de mensaje. Xochitl Gálvez, Kenia López. O sea, estamos viendo que en el PAN, perdón, en el Senado las mujeres Están, están cobrando un gran relieve y entre ellas Beatriz Paredes y desde luego también Claudia Ruiz Massieu. oye, ¿cómo dividir a esta sociedad, digo, a este interés, por ejemplo, de Beatriz Paredes, en el caso o de Enrique de la Madrid, que quieren ser candidatos de la coalición? ¿Cómo lo ven los propios priistas? Es decir, ¿les tienen que hablar a los priistas o le tienen que hablar a la sociedad? Porque tienen que ser electos primero por el partido. Sí, Y a claro. lo mejor el diálogo con la sociedad no le gusta a esa militancia que ha sido, pues,
de la tropa, no le gusta ese tipo de diálogo. Mira, yo creo que en estos momentos del país es tal, y sobre todo para la oposición, la situación es tan crítica que difícilmente alguien puede presentarse como la solución en términos de partido, la solución y el éxito electoral. Todas las fuerzas políticas coinciden en que tienen que hacerlo juntos. Y todavía más, yo te diría que quien gane en el 24 va a tener que hacer un amplísimo ejercicio de reconciliación para reconstruir el país. Lo que estamos viviendo en estos momentos, Y un gobierno de coalición. y sería un gobierno de coalición si ganara la oposición, pero aún bajo el supuesto de que ganara un candidato o candidata de Morena, va a tener que venir una reconciliación y un proceso de reconstrucción. Lo que está ocurriendo, Rodrigo, no tiene manera de continuar, tiene que hacerse una corrección, no es de carácter político, no es de carácter doctrinario, no es, sino simplemente estamos llegando a una situación límite en términos de inseguridad, en términos de violación recurrente al Estado de Derecho, en términos de desigualdad, de pobreza, de un deterioro económico, etcétera. O sea, quien venga va a tener que venir a recoger los platos rotos. Bueno, pues te agradezco muchísimo tus palabras aquí en la revista, como siempre, Federico, que con una claridad de pensamiento y de ejercicio de voz extraordinario. Te lo agradezco. Te lo agradezco. Nos vamos a un corte y nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.